Chile en España 82. Una experiencia amarga. Cuando la selección nacional llegó a España para disputar el Mundial de 1982, había razones para ilusionarse. El equipo venía de ser subcampeón sudamericano en 1979 y de lograr una clasificación invicta en las eliminatorias de 1981. Bajo la dirección de Luis Santibáñez, Chile partió con expectativas altas, pero el sueño se convirtió en pesadilla. 3 derrotas en 3 partidos y un antepenúltimo puesto entre 24 selecciones marcaron una de las campañas más decepcionantes de su historia. A continuación, recordemos a los 22 jugadores que integraron aquel plantel. Oscar Wirth, arquero suplente, 26 años, defendía el arco de Cobreloa, club con el que alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1981. Tras el Mundial, repetiría el segundo lugar en el torneo continental de 1982. Continuó siendo convocado a la selección chilena hasta 1989 y se retiró en 1994 defendiendo a Alianza Lima de Perú. Lizardo Garrido, lateral derecho, 24 años, disputó 2 partidos en España 82. En 1981 había sido elegido el mejor futbolista de la temporada. Tuvo una eliminatoria impecable y se coronó campeón nacional con Colo-Colo. Sin embargo, su desempeño en el Mundial fue discreto y quedó fuera del equipo para el último partido ante Argelia. Permaneció en la selección hasta 1991 y se convirtió en una leyenda de Colo-Colo, club con el que conquistó la Copa Libertadores. Se retiró en 1993 jugando para Santos Laguna de México. René Valenzuela, defensa central, 27 años, disputó los 3 partidos del torneo. Antes del Mundial, el técnico Luis Santibáñez lo calificó como el mejor stopper del mundo, pero, al igual que el resto del equipo, tuvo un desempeño decepcionante en la cita mundialista. En el fútbol chileno, fue un pilar en la defensa de Universidad Católica. Continuó en la selección hasta 1988 y se retiró en 1990 jugando por Unión Española. Vladimir Vigorra, lateral izquierdo, 27 años, disputó los 3 partidos del Mundial. Titular en las eliminatorias rumbo a España 82, defendía a Universidad de Chile. Sin embargo, en el torneo su sector fue constantemente superado y ante Alemania nunca logró contener las arremetidas de Pierre Littbarski. Su desempeño fue decepcionante, lo que lo marginó de la selección hasta 1987, cuando reapareció en un amistoso frente a Brasil. Se retiró del fútbol en 1989, jugando para Cobresal. Elías Figueroa, capitán y defensa central, 35 años, jugó los 3 encuentros y fue el futbolista de mayor edad en España 82. Llegó al torneo con problemas físicos, un desgarro y un esguince en un dedo del pie le impidieron rendir a su nivel habitual. La lesión le pasó factura y el cuerpo no le respondió, lo que se hizo evidente ante Alemania y Argelia. Aún así, fue el mejor de la defensa chilena. Su despedida del fútbol mundial fue agridulce, considerando que había sido un jugador extraordinario, reconocido como el mejor en su puesto. Se retiró en 1982 con Colo-Colo y tuvo su despedida oficial en 1984, en un partido contra un combinado de figuras internacionales. Rodolfo Dubó, volante defensivo, 28 años, fue titular en los 3 partidos del Mundial y en la selección desde 1976. Pilar en Palestino, fue uno de los pocos jugadores que, según los especialistas, evitó el fracaso absoluto en España 82. Aunque su rendimiento fue apenas aceptable, aportó su sello característico, fuerza y entrega, cualidades que siempre lo distinguieron. Continuó en la selección hasta 1985 y se retiró en 1989 jugando para los Apenco. Eduardo Guillermo Bombalet, volante defensivo, 27 años. Jugó los 3 partidos del Mundial de España 82. Fue pieza clave en el proceso de Luis Santibáñez, destacando como finalista en la Copa América de 1979 y en la clasificación invicta al Mundial. Mostró gran entusiasmo en la cita mundialista e incluso estuvo cerca de anotar en el debut ante Austria. Sin embargo, físicamente no pudo imponerse ante austriacos y alemanes. Se retiró en 1983 con Unión San Felipe, nuevamente bajo la dirección de Santibáñez.
Tras su retiro, inició una exitosa carrera como comentarista deportivo en radio y televisión, generando controversia por su estilo directo, irreverente y confrontacional. Falleció en 2015 a los 60 años. Carlos Rivas, volante defensivo, 29 años. No disputó ningún partido en el torneo, pese a haber sido titular en la selección desde 1979. Fue parte de todo el proceso de Luis Santibáñez, alcanzando la final de la Copa América de 1979 y clasificando invicto a España 82. Durante las eliminatorias, anotó un gol de tiro libre frente a Ecuador, clave en la clasificación al Mundial. Tras la competencia, expresó públicamente su decepción y críticas hacia el técnico por no haber sumado minutos en el certamen. Se retiró en 1984 jugando por Unión Española y luego se radicó definitivamente en Edmonton, Canadá. Juan Carlos Letelier, delantero, 23 años. Jugó 2 partidos en el Mundial y dejó su huella con un gol memorable ante Argelia. En una gran jugada, elevó el balón sobre un defensa, dejó en el suelo al arquero y definió de zurda. Sin embargo, su gol no bastó para evitar la derrota de Chile por 3-2. Continuó siendo parte de la selección hasta 1989 y se retiró en 1995 jugando por Deportes La Serena. Mario Soto, defensa central, 32 años, capitán del Gran Cobreloa de principios de los 80s. Disputó 2 encuentros, aunque tuvo poca participación. Frente a Alemania Federal cumplió en defensa, pero fue reemplazado en la segunda mitad, donde el equipo sufrió 3 goles. Siguió en la selección hasta 1985, siendo titular en las eliminatorias para México 86. Se retiró en 1989 jugando para los Apenco. Gustavo Moscoso, puntero izquierdo, 26 años, jugó los 3 partidos del torneo y es recordado por su gol a Alemania, considerado uno de los mejores de España 82. En la jugada le hizo un túnel al capitán germano Manfred Kaltz y batió sin apelación al portero Harald Schumacher. Moscoso mostró un nivel superior al resto del equipo, destacando junto a Patricio Yáñez como los mejores de una selección decepcionante. Tras el Mundial, emigró a México y nunca volvió a vestir la camiseta de Chile. Se retiró en 1992 jugando por Tigres. Marco Antonio Cornés, posición arquero, 23 años. Fue el tercer arquero de la selección chilena en el Mundial de España 1982. Continuó siendo convocado hasta 1995, aunque nunca logró la titularidad. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo considera hasta hoy el 10º arquero más goleador de la historia, con 24 tantos. Cornés se retiró en 1998 jugando por Palestino, el club donde inició su carrera. Falleció en 2022 a los 62 años, víctima de un agresivo cáncer. Carlos Caselli, posición, delantero, edad en 1982, 32 años. Llegó al Mundial de España como el máximo goleador histórico de la selección chilena con 24 tantos y la gran esperanza ofensiva del equipo. Sin embargo, su rendimiento fue decepcionante, repitiendo la discreta actuación que tuvo en Alemania 1974. Uno de los momentos más recordados fue el penal fallado ante Austria. A pesar de no estar designado para ejecutarlo, tomó el balón, se perfiló y disparó, enviando el remate desviado junto al palo derecho del arquero Friedrich Concilia. Ese error, sumado a la derrota ante Austria, marcó el inicio de una campaña desastrosa para Chile y el comienzo de un calvario personal para Caselli. Jugó en la selección hasta 1985, año en que también se retiró del fútbol profesional, vistiendo la camiseta de Colo-Colo. Raúl Ormeño, posición, volante defensivo, edad en 1982, 24 años. Su gran desempeño en Colo-Colo durante 1981 le valió la convocatoria al Mundial de España 1982. Debutó en la selección en mayo de ese año, en un amistoso ante Rumania, ingresando en reemplazo de Orlando Mondaca, con quien disputaba un puesto en el equipo. Finalmente, logró imponerse en la competencia y quedó en el plantel nacional que viajó a España. Representó a Chile hasta 1990 y se retiró del fútbol en 1991 jugando por el club de su vida, Colo-Colo.
Voy a hacer una pausa breve en este vídeo para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. Patricio Yáñez. Posición: delantero, edad 21 años. Disputó los 3 partidos del Mundial de España 1982, además de las eliminatorias previas y la Copa América de 1979, donde Chile alcanzó la final. Junto a Gustavo Moscoso, fue de los pocos jugadores rescatables de aquel equipo. El esquema defensivo de Luis Santibáñez lo obligó a luchar solo en el ataque contra férreas defensas rivales. Recibió un trato duro en la cancha, con escasa protección arbitral. Tras el Mundial, fichó por el Valladolid, iniciando una exitosa carrera en España, donde jugó 8 temporadas, también defendiendo los colores del Real Zaragoza y el Real Betis. En 1990 regresó a Chile para unirse a Universidad de Chile, pero en 1991 fichó por Colo-Colo, donde vivió un paso triunfal, conquistando la Copa Libertadores ese mismo año. Su último partido con la selección fue en 1994 frente a Argentina. En el verano de 1995 se retiró del fútbol, consolidándose como una de las figuras legendarias del balompié chileno. Manuel Rojas, posición: volante ofensivo, edad 28 años. Defendió la camiseta de la selección chilena en 28 oportunidades y fue pieza clave en el equipo de Luis Santibáñez entre 1979 y 1981. En el Mundial de España 82 solo jugó en la ajustada derrota 1-0 ante Austria. Destacó por su clase y exquisita técnica, pero el entrenador apenas le dio minutos en el torneo. En 1983 emigró a Estados Unidos, donde jugó en varios clubes hasta 1985. Ese mismo año dejó el fútbol profesional, aunque continuó compitiendo en ligas de indoor soccer hasta 1990 en Chicago. Nunca volvió a vestir la camiseta de la selección nacional. Óscar Rojas. Posición: defensa central. Edad 23 años. Fue parte del plantel de Chile en el Mundial de España 82. Su destacada temporada con Colo-Colo en 1981 le valió la convocatoria a la selección nacional. Sin embargo, no disputó ningún partido en la Copa del Mundo. Continuó siendo considerado para la selección hasta 1988. Jugó 8 temporadas en Colo-Colo con un rendimiento sólido y se retiró en 1991 a los 33 años, tras una etapa en el fútbol mexicano. Mario Galindo, posición: lateral derecho. Edad 29 años. Es considerado uno de los mejores jugadores chilenos en su posición. Integró la selección nacional en los mundiales de Alemania 74 y España 82, aunque en este último solo jugó ante Argelia. Fue una pieza clave en la Copa América de 1979, donde Chile alcanzó la final. Además, formó parte del histórico Colo-Colo 73. Se retiró del fútbol en 1984, cerrando su carrera en el Club Albo. Enzo Escobar. Posición: lateral izquierdo. Edad 30 años. No sumó minutos en el Mundial de España 1982, ya que Vladimir Vigorra se consolidó como titular en su posición. Es uno de los pocos futbolistas chilenos que ha disputado 3 finales de la Copa Libertadores, 2 con Cobreloa y 1 con Unión Española, como también una final a nivel de selección en la Copa América de 1979. Se retiró del fútbol en 1987, jugando para el equipo de Calama. Miguel Ángel Neira. Posición: volante ofensivo. Edad 29 años. En el Mundial de España 1982, disputó los 3 partidos de la selección chilena. Según el plantel, Luis Santibáñez lo había designado como el encargado de ejecutar los penales. Sin embargo, en el partido contra Austria, tras una falta sobre Carlos Casely en el área, este pidió patear el penal, pero lo terminó desviando. Neira fue criticado por no haber asumido el cobro, aunque él desmintió esa versión, asegurando que el designado era Casely. Casely no tuvo coraje.
Caselli estaba designado, que es distinto. Fue el encargado de patear los penales, designado por el entrenador Caselli. Así como yo era el encargado de los tiros libres, porque él dijo, Neira no tuvo cojones. Que se dejaran de mentir con eso. Si acá el designado era él. Mira, ojalá hubiese pateado el penal y lo hubiese perdido para ganar toda la plata que ha ganado él en los comerciales. Futbolista de gran técnica, se convirtió en un emblema de Universidad Católica. Jugó en la selección hasta 1985 y se retiró del fútbol en 1988, defendiendo los colores de O'Higgins de Rancagua. Miguel Ángel Gamboa. Posición: delantero, puntero izquierdo. Edad: 31 años. Triunfador en el fútbol mexicano, Gamboa no participó en las eliminatorias para España 1982. Sin embargo, su regreso a Chile en 1981 para jugar en Universidad de Chile le permitieron ser convocado al Mundial. Se esperaba mucho de su desempeño, pero, al igual que la mayoría de sus compañeros, quedó atrapado en la confusión táctica del equipo. Disputó 2 partidos y se involucró en un juego áspero y violento, especialmente en el duelo contra Alemania. Defendió la camiseta de la selección chilena hasta 1983 y cerró su carrera en el fútbol mexicano, donde se retiró en 1985. Mario Osben. Posición: arquero titular. Edad: 32 años. Llegó al Mundial de España 1982, respaldado por una gran actuación en las eliminatorias, donde mantuvo su arco invicto. En ese entonces, defendía los colores de Colo-Colo y era considerado uno de los mejores arqueros del fútbol chileno. Sin embargo, su desempeño en el torneo fue una gran decepción. Mostró una inseguridad sorprendente y le tomó mucho tiempo superar esa actuación. A pesar de ello, dejó una huella imborrable en el fútbol chileno. Se retiró en 1992 jugando por Cobreloa. Falleció en 2021, a los 70 años, víctima de un infarto cardíaco. Luis Santibáñez, director técnico. Edad en 1982, 46 años. Santibáñez llegó al Mundial con una exitosa trayectoria en el fútbol chileno. Ganó múltiples títulos locales, destacando sus logros con Unión San Felipe y Unión Española en la década del 70. Además, alcanzó la final de la Copa Libertadores en 1975 y dirigió a la selección chilena en la Copa América del 79, donde logró un histórico subcampeonato. Su mayor logro fue la clasificación de Chile al Mundial de España 1982. Sin embargo, la participación en el torneo fue un fracaso, con 3 derrotas en 3 partidos. Falleció en septiembre de 2008 a los 62 años tras no superar una grave insuficiencia hepática. Aquí termina este viaje, un homenaje a los que vistieron la camiseta de Chile en el Mundial del 82. A mí me trae recuerdos de mi infancia, cuando el fútbol empezó a latir en mi pecho, allá por 1979, cuando esta selección empezaba su camino. No hubo gloria, no hubo hazañas para los libros de historia, pero quedaron grabados para siempre en mi memoria. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse, hablen, cuenten. ¿Quién fue para ustedes el mejor de aquel equipo en España? Y si quieren seguir viajando en el tiempo, al lado les dejo la historia de Marcelo Salas, uno de los más grandes futbolistas que han pisado una cancha chilena. Nos vemos.